Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Brandon Johan Tosico Mejía. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Albert Jefferson Bautista Escalera. Características de la educación. Perfeccionamiento. Educar es hacer a la persona mejor de lo que es. El ser humano nace inacabado. La educación desarrolla nuestras facultades potenciales y las actualiza, es decir, nos coloca en situaciones de pasar de la potencia al acto. La educación crea hábitos positivos y neutraliza los negativos. Educar es optimizar, llevar del estado real al ideal, de acuerdo con las propias capacidades y con los planteamientos socio-históricos culturales. Exige de quien educa considerar y definir qué es lo óptimo. En el sentido etimológico de educaré, la educación es influencia porque supone acción de una persona sobre otra, que experimenta los efectos de la intervención. Ahora bien, no toda influencia es educación. Por ello, como ya hemos señalado, el educado debe tener conciencia tanto de la finalidad que se persigue como el tipo de intervención y las consecuencias que tendrá todo ello para el educado, y estar de acuerdo con lo uno o con lo otro. El hombre es un ser que vive en sociedad. Los grupos sociales, nación, estado, familia, tratan de transmitir su cultura, lenguajes, costumbres, creencias, normas de conducta, conocimientos, habilidades y a sus miembros. En este sentido, la educación es socialización. Este proceso salvaguarda la identidad del grupo y adapta al individuo para que viva en el establecimiento relacionado satisfactorias con sus semejantes y participando como miembro activo y producto. La educación es un proceso permanente si a través de ella buscamos el perfeccionamiento de las personas. Mientras exista la posibilidad de mejorar en el individuo, puede y debe haber educación, puesto que el hombre está permanentemente inacabado. La educación puede abordar todas las etapas de su vida. La educación conduce al hombre a su propia autonomía una vez alcanzado cierto grado de madurez. La persona, a partir de sus necesidades e intereses, traza su propia finalidades educativas, busca los medios para alcanzarlos, se aproxima a la ideal decisión por sí mismo, se ha convertido en su propio educador. Se podría decir que la persona ha dado el paso de la dependencia a la independencia, se decide al proceso de cambio que ha deseado, elegido y al que ha dado sentido perfectivo, tratando de favorecer su desarrollo integral. Puede considerarse, desde diversos puntos de vista, el conjunto de reglas o de normas que rigen o deben regir la actividad educativa. Si analizamos las definiciones en ambas con la diferencia a lo educativo, la ciencia, el problema o la regla, es ahí donde la pedagogía trabaja siempre con la educación. La primera característica que logramos encontrar al buscar su concepto es lo que comúnmente podría llamarse su humanidad.
todo llega con un proceso del cual el hombre llega a ser autor e intérprete, juez y parte de la parte animal cuando decimos que llega a ser adiestrable o domesticable, pero no educable. Lo más claro a señalar es que la humanidad de la educación es el primer inconveniente que le llega a salir al pedagogo cuando lo va a definir. La segunda dificultad para llegar a definir la educación llega a surgir de la misma etimología del término. ¿Puede salvarse la oposición? La antinomia lo definimos a primera vista insalvable. Lo vemos entre el concepto de educaré y el de exduceré, entre la influencia externa y el desarrollo interno, entre acrecentamiento y crecimiento. Llegaremos a comprender que la exageración de cualquiera de sus términos es ilícito. Vemos que el hombre no puede prescindir en su formación. Puede predominar una influencia externa o bien una disposición interior o capacidad para el desarrollo. Heteroeducación entre los términos educaré y exduceré. Llegamos a condiciones de considerar las formas de la educación desde el punto de vista de su dirección. Si el proceso educativo se organiza, se ejerce y se impone desde fuera y desde arriba, debemos hablar de heteroeducación. La heteroeducación y la autoeducación llegan a ser dos formas que en una primera instancia y desde el punto de vista de su dirección presenta la educación. Ambas llegan a ser aplicables las mismas consideraciones que son hechas para educaré y exduceré, para acrecentamiento y crecimiento. La educación como proceso dinámico llegan a ser tres conceptos de la educación. 1. La educación es una influencia externa que configura al individuo. 2. La educación es un desarrollo interior que hace que el individuo se configure a sí mismo. 3. La educación es un proceso que proporciona al individuo los medios para su propia configuración.